Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Es un honor que estén aquí con nosotros para poder disfrutar de este conversatorio Café Leonora, en el cual están invitados los artistas que participan en la exposición Forum Leonora, que tiene el objetivo de promover las artes visuales en San Luis Potosí, así como el coleccionismo, y que bueno, que nos demos cuenta que hay bastante trabajo artístico, bastante trabajo en la docencia de las artes aquí en el estado, de personas que se formaron aquí en San Luis Potosí o que vienen y actualmente radican aquí en San Luis Potosí. Entonces, pues es un privilegio contar con los artistas aquí que voy a presentar en unos momentos, y también con ustedes como público interesado, que siempre es bueno contar con una asistencia así de generosa en estos días difíciles. Entonces, pues bueno, les explico un poquito. Yo les voy a hacer una pregunta abierta para que cada uno la conteste. Van a ser una serie entre 3 y 4 preguntas, y después va a estar libre el micrófono para si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, ya sea de manera personal a alguno de los artistas, o bien también dejarla abierta para que los 6 puedan contestar. Les voy a presentar a cada uno de ellos. Nos acompaña esta noche tarde Antonio Tercero. Él es licenciado en Artes Plásticas, se ha dedicado a la docencia en las artes visuales, cuenta con 5 exposiciones individuales y varias colectivas nacionales e internacionales. En 2017 participó en el Festival Mundial de los Jóvenes y Estudiantes de Rusia, y en el 2019 participa con 3 obras en Inspire en Miami en el año 2019. Ha obtenido diversas distinciones, como la selección en la Bienal UNAM Artes Visuales 2016 y el tercer lugar en el 16º Concurso Nacional de Pintura y Escultura Ana Sokolov. También nos acompaña Guadalupe López Buñiz. Ella ha participado en alrededor de 40 exposiciones colectivas, 8 exposiciones individuales, una exposición de impresión digital. Su obra ha sido expuesta en Jalisco, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida y Zacatecas. Ha sido seleccionada para participar en Barco, Bienal de Arte Contemporáneo en León, Guanajuato. En 2019 fue seleccionada en la 6ª Bienal de Pintura Pedro Coronel en Zacatecas y obtuvo una mención honorífica en la exposición Mujer, Materia Indeleble en el Centro de las Artes de San Luis Potosí. También nos acompaña Thurl Sondermeyer. Él nació en 1984 en Bonn, Alemania. Inició sus estudios de arte desde temprana edad. Estudió arte en la Universidad de Osnabrück durante un año y luego se mudó a la Universidad de Bonn para estudiar filosofía. Desde 2010 a 2015 ha realizado varias exposiciones, una de ellas en la iglesia de Schloss-Bonn. Posteriormente cambió su lugar de residencia a México, donde presentó la exposición Arte y Filosofía en el Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa del Instituto Potosino de Bellas Artes. Nos acompaña después Fernando Díaz. Él estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y diseño de iluminación en la Universidad Politécnica de Cataluña. Inició su trayectoria artística en la fotografía en 2015 y desde entonces ha ganado varios premios, como el Concurso Internacional de Fotografía de 500px Performing Arts en el 2020, y ha expuesto de forma colaborativa en diferentes puntos de la ciudad de San Luis Potosí y en la Ciudad de México. Su trabajo se ha publicado en diferentes libros y revistas. Continúa Esther Sandoval. Ella es originaria de la ciudad de San Luis Potosí, arquitecta y artista plástica. Ha incursionado en diversas expresiones artísticas como grabado, pintura y escultura. Se ha especializado en la técnica de encausto en frío y cuenta con varias exposiciones individuales, así como colectivas. Ha sido seleccionada en la primera Bienal de Arte de México y ganadora del certamen 20 de noviembre en la edición 65 en la categoría de grabado. Y por último nos acompaña Silvia Torres, nacida en Tamaulipas. Silvia es diseñadora industrial y artista plástico. Radica en la ciudad de San Luis Potosí desde 1997, donde inicia su formación profesional en el Instituto Potosino de Bellas Artes y en el Centro de las Artes. Cuenta con 4 exposiciones individuales, así como más de 20 exposiciones colectivas en centros culturales y galerías de arte en México y en el extranjero. Este año fue seleccionada por la Bienal de Pintura J.A. Monroy. Su trabajo forma parte de colecciones privadas en México, Estados Unidos, Chile, Canadá, España, Inglaterra y Colombia. Muchísimas gracias por estar aquí.
Y voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo relacionas tu técnica artística con los temas de tu cuerpo de trabajo? ¿Qué relación hay entre la técnica y los temas de su pintura o de su obra? Y inicio con Antonio III. Bueno, primero agradecer a José Luna de Carrito por la invitación y por el evento. Y pues bueno, en mi trabajo llevo más de 10 años trabajando en la pintura, la escultura y la gráfica. Y bueno, yo trabajo más que nada la obra, la pintura en óleo. En ese caso pues no habría una relación, bueno, más allá de la pintura de aceite sobre un bastidor. Pero yo hablaría más como de mi proceso para a partir del proceso llegar a esas imágenes, que al final, al final el óleo pues es una técnica que es ya más antigua, pero sí yo lo uso como recurso para crear imágenes y crear ahí una narrativa específica, y a partir de eso hablar de estos temas. No sé, en mi caso mi proceso es a partir de un archivo fotográfico que es con mi celular o fotografía de paisaje a partir de recorridos por la ciudad, y voy creando un archivo que revelo en 5x6 en papel fotográfico, y hago una especie de collage a partir de varias fotografías, de 5 fotografías o más, y quiero esas imágenes que hablan como de la experiencia, en mi caso de San Luis Potosí. Yo no soy de aquí, yo soy como mitad potosino, mitad sudcaliforniano, entonces no sé, pues sería como hacer una especie de collage con mis imágenes en los que lo paso a la pintura. Quizás las pinturas parecieran como una pintura en la que literalmente traspaso una fotografía al bastidor, pero todo es a partir de un archivo de fotografías, como en las que juego con la hora del día, juego con el fondo de la pintura, con el elemento principal, y todo a partir de mi experiencia o del crecimiento de la ciudad donde me tocó vivir, o sobre todo la colonia donde yo vivo, y me ha tocado este crecimiento como en la periferia, digo un poco por la periferia, por donde está Galerías y por ahí. Y estoy haciendo hace 6 años como un registro de este crecimiento, y bueno, eso es lo que estoy trabajando. Buenas tardes, un gusto estar aquí y compartir pues, nuestras experiencias con usted. A mí la técnica y el tema sí tienden a ser importantes, aunque depende de la ocasión. Hay momentos donde la materia invita al tema, y hay momentos en que el tema invita a la materia, entonces es como contraposición. Pero por ejemplo, si vamos en la pintura, a mí me gusta trabajar mucho sobre la libertad, entonces tiene que ver el formato para lograr esa línea o esa mancha. Y por ejemplo en la cerámica, el trabajar con la libertad, a veces hay una limitante, pero a la vez es un reto, porque la misma materia presiona a que no se pueda expandir la libertad. El tema en general es sobre la libertad, aunque en ocasiones manejo el sentimiento por el sentimiento, el existir por el existir, pero siempre está presente el ser humano. El ser humano en cada trazo, dentro de la introspección, más allá de plasmar lo que pueda salir. Entonces yo parto de eso para mi trabajo. Gracias. Muy bien. Hola. Soy Tore y el formato es muy interesante. La pregunta es que
Yo lo pinto como muchas obras, hay más o menos como 1000 o más. Y la mayoría de las obras son el formato de, ¿cómo se llama? Cuando está más alto de ancho, ¿cómo se llama? Vertical, No vertical, horizontal. no, horizontal, vertical. No, sí, la mayoría son en vertical. De hecho, antes de pintar abstracto, yo pinto como mucho figurativo, como muchas figuras, estudios de manos, del cuerpo y sí, muchos, ¿no? Pero también el formato de horizontal, ¿no? Sí, este está como también que una etapa que lo pinto como paisajes, es era en el 2019. Y en este año yo lo pinto todas las obras, o casi todos, son horizontal, porque es paisaje. Pero las otras de las figuras, todo está vertical, ¿no? Y también es que, no sé, es como me gusta mucho la vertical. También las obras que aquí son en el museo, también son vertical. Una está muy vertical, es como casi el doble ancho vertical en relación de las otras. Y ¿qué más? La relación de este formato, sí. Y creo que también ahora estoy pintando como abstracto, como con muchas estructuras, y ahora tengo una capa como muchos. La estructura ahora está como hasta como 3 o 4 centímetros, y las nuevas que lo hice son como completamente cuadrados, porque con este no tienes el problema si está como así o así, porque hace una muy grande diferencia, y con cuadrado si cabe en todos los lados, ¿no? Es como sí. Ok, entonces creo que seguimos con la pregunta a Fernando. Hola a todos. Quería empezar también por darles gracias al Museo de Leonora Carrington por invitarnos a exponer con ellos, y pues a todos los que están aquí presentes y a todos los artistas por compartir aquí con ustedes. En el caso mío creo que se puede dividir en 3 partes lo que es la técnica, que uno es, pues, es la fotografía en sí, todo lo que mueves desde la cámara, ¿no? O sea que, y esto pues creo que viene siendo la más importante porque es el fundamento para las otras 2, que sería la edición y el revelado o la impresión, ¿no? Y yo como lo veo es que creo que es la misma obra la que, como dijeron ahorita, la misma obra es la que selecciona la técnica correcta para dar un mensaje. Pues al hablar de fotografía mucha gente piensa que nada, le picas un botoncito, pero pues hay muchísimas técnicas, ¿no? Está el fotomontaje, está larga exposición, está los congelados, tenemos también, no sé, o sea, son muchas las opciones, y el chiste es tú escoger la técnica correcta para dar el mensaje que quieres lograr. Si quieres a lo mejor que tu sujeto sea algo un poquito más abstracto, pues haces un barrido, o si quieres congelarlo completamente y tener un paisaje, a lo mejor necesitas un gran angular para que se vea todo el espacio que hay alrededor de tu sujeto. Entonces pues son varias las herramientas que puedes utilizar para tener la técnica correcta desde un inicio, para lograr el mensaje que quieres lograr. Y después de esto pasas a lo que es la edición, y ahí es donde pues, también le metes un poquito de magia, ¿no? Le sacas claridad a las figuras, saturación a los colores, puedes a lo mejor sacarle un poquito más de juego a las sombras y a las altas luces. Todo este tipo de cosas pues también son muy importantes. Y la tercera parte, que esa yo creo que es la más reciente en la que le empecé a poner atención, es en la parte del revelado o la impresión, que pues experimentando, imprimiendo inicialmente a lo mejor en papel fotográfico, fotografías chiquitas, y luego pues cuando quieres ir a un formato un poquito más grande y que llame la atención, pues como que empiezas a notar los detalles
cuando no es una impresión correctamente hecha. Entonces pues empecé a experimentar, empecé luego con los papeles de aluminio, imprimir en acrílico, y ahorita lo que estoy haciendo es que todo ya lo estoy imprimiendo en giclée. Creo que pues es lo que más justifica una obra pensada como una obra de arte, mínimo actualmente en lo que se puede ofrecer como procesos de impresión. Y pues sí, eso también es creo que algo clave cuando tú tienes una fotografía. Me pasó que imprimí la misma imagen para experimentar y tenerlo, ese proceso de revelado en el que tú tienes una obra cuando de verdad tiene la calidad que tú estás buscando, aun cuando estás muy contento con los resultados, pero tienes esto que le falta, que es pues el resultado final, ¿no? Lo que va a ver la gente físicamente, no nada más en redes sociales como en Instagram o en Facebook, que es donde vale la pena ver una fotografía, pues, cuando tiene un mensaje potente, creo. Y pues sí, en conclusión yo creo que la técnica, o sea, la obra selecciona la técnica, no la técnica la obra. Sí, es cierto. Hola, pues gracias por la invitación. Gracias por la invitación y gusto de compartir con todos. ¿Cómo era la pregunta de qué relación tiene el material con la obra que uno hace, ¿no? Yo creo que ahora sí como que yo quise trasladar un poco lo de grabado a lo que es un bastidor. Entonces el material que más me acomodó y con el que más me sentí a gusto fue con la cera en frío, porque era como capa sobre capa sobre capa, entonces es como un poquito la sorpresa que te da el grabado, pero transportarlo a un formato grande. Entonces, más bien utilizo esa capa, ese tipo de material, porque tú lo puedes, ya estando en el bastidor, ya lo puedes manejar, le puedes raspar, le puedes volver a poner. Me gusta mucho la sensación que te da la materia. La cantidad de materia para mí es como básica. Me gusta sentir la espátula llena de material y pensar que no me va a faltar. Entonces, por eso se me hace de repente difícil crear así una capa delgadita. A mí me dicen de repente que me tardo muchísimo en los cuadros, pero es que es una capa y dejar secar y apapacharla y luego otra y otra hasta lograr como que te hable, o sea, que el mismo cuadro te vaya diciendo necesito más, necesito menos, y esto de que sea el encausto en frío es porque te da eso mismo, tú creas como ese betún y ya. Lo del encausto es una mezcla de cera de abeja con resinas y aguarrás. Entonces tú ya preparas como si fuera una vaselina, le pones los pigmentos y ya tienes esa cantidad de materia. Que si la utilizara en caliente es más como el accidente de cuando algo se derrite, que también crea cosas bien padres, pero yo lo que quiero es como crear y rascar y así es como hago las obras. Los formatos, pues eso sí, casi siempre me gustan grandes, como poder explayar, pero yo creo que también tiene mucho que ver lo del grabado, porque en el grabado también sobre la placa raspas y rayas y como que si el bastidor fuera mi placa. Entonces, más o menos por ahí va mi técnica. Bueno, no es mía, pero la que anoté. Pues buenas noches. Igual también quiero agradecer al museo por invitarnos a exponer en este lugar tan padre y poder
por poder estar aquí en esta tarde platicando de esos temas que tanto nos motivan a nosotros. Y bueno, yo utilizo, en mi técnica es totalmente óleo. Algunas veces trabajo con un poco de acrílico, a lo mejor los fondos, para pues utilizar la ventaja del acrílico, que es el secado, pero al final a mí siempre me ha gustado la materia y esa suavidad del óleo que tiene, y que en el momento que la pones puedes tener un poco más de manejabilidad después de ponerla. Y muchas de mis obras tienen también muchas capas, y esas capas van haciendo que tenga más valor tu obra, porque aunque tú veas un solo tono, un solo color, aparentemente detrás de ese tono tiene muchísimos otros. Platicaba también de los colores. Cuando pones un color al lado del otro, siempre se me olvida el nombre, pero me parece que es... Ay, siempre se me olvida. Tono de referencia o algo así se llama. Que a lo mejor pones el mismo tono de un color y acá está al lado de otro color, toma un tono diferente. Entonces, todo eso como que lo vas aprendiendo sobre la marcha y lo vas utilizando. Mucho de mi tema es urbano. Me gustaba mucho salir a las calles, tomar fotografías, tomar como la perspectiva de las personas y eso, poderlas componer en mis obras, y eso es como la mayoría de mis temas. Pero últimamente, ahora con lo que hemos vivido en la cuarentena, volteé a ver como otra parte de mi espacio, de mi entorno, que es mi taller. Entonces me decidí cómo hacer esta serie, que es la que está arriba presentada, que es como un referente de mi taller, que va a pasar como a diferente época que me gustaría, y que fuera agarrando como valor de cómo en el tiempo van cambiando las cosas, y cómo dejarla como marcada en esta época. Ese espacio que para mí es tan importante, tan creativo y tan lleno de donde entro y me quedo inmersa en él, ¿no? Entonces empecé a hacer unas composiciones, pues utilizando obviamente alguna de las teorías de la composición, que muchas veces ya lo haces sin pensarlo, pero ahí están. Entonces trabajé con fotografías dentro de mi taller, y sobre eso fui trabajando estas obras. Y bueno, regreso a lo mismo, todo es óleo, y definitivamente es donde yo me siento como más cómoda. Me siento que da un terminado justo como el que yo quiero. Trabajo, aparte de trabajar con pinceles, trabajo con mis manos. Les puedo enseñar mis manos, que normalmente siempre están mis uñas sucias porque trabajo con algunas esponjas. Entonces siempre estoy esponjas con aguarrás, bueno, con la barniceta que utilizo, y estoy trabajando siempre con mis manos. Sé que algún día de estos voy a empezar a utilizar guantes, pero todavía me resisto porque siento que me van a estorbar. Entonces, pues esa es la técnica y es el material que utilizo. Creo que está muy relacionada con el arte, porque el arte existe en todos los tiempos. Desde que inventaron, diseñaron una cuchara, ahí tiene algo de arte. Cualquier objeto con el que convivimos diario está relacionado con el arte. Entonces, en ese momento yo no me había dado cuenta. Tuve un maestro de cerámica, que él era escultor, y él me decía que debía de haberme ido a la Escuela de Artes Plásticas. Pero no, yo en ese momento estaba contenta con la carrera, hasta que salgo y decido entrar a Bellas Artes. Empecé a ir poco a poco y cada vez me empecé a clavar más y emocionar más por estar pintando y estar aprendiendo. Y bueno, obviamente la carrera me sirvió muchísimo, porque todas estas reglas de composición obviamente ya las traes grabadas desde que las empiezas a ver, creo que desde que empiezas desde pequeño empiezas como a educar tus ojos y empiezas a educar tu vista. Cuando visitas museos y todo eso, sin darte cuenta vas educándote y vas conociendo algunas reglas de composición sin darte cuenta. Y bueno, pues en la carrera obviamente vimos mucho.
Y pues sí, al pintar definitivamente las aplicas y eso te ayuda muchísimo. Y listo. Bueno, yo estudié arquitectura. Ay, estudié arquitectura y también ahora sí que desde antes de estudiar arquitectura, mi papá es ingeniero civil, pero él siempre estuvo como más clavado con la arquitectura. Entonces, para mí, de veras, era un gozo verlo dibujar, hacer esas perspectivas con acuarelas y con plumones que conseguía quién sabe dónde, porque todavía no había muchas cosas aquí en San Luis. Y sobre todo cuando íbamos a la obra y sobre las paredes, a él se le hacía más fácil dibujar que explicarle al maestro. Entonces, aquellos dibujos quedaban padrísimos en la pared y yo, bueno, se me caía la baba. Y entonces empecé pues, dije, mi camino es la arquitectura y la verdad es donde empiezas a ver que la proporción, los colores, todo eso, ¿no? Entonces, o sea, como que ya empiezas a ver las cosas, como dice Silvia, desde otro punto de vista, ya con la mente educada, te la pasabas tardes viendo libros de arquitectura y dentro de los libros de arquitectura pues se viene la corriente esta de los arquitectos mexicanos, Legorreta, Hernández, o sea, la utilización de los colores. Entonces a mí ahí fue donde dije, esto es lo que me gusta. Entonces empecé con clases de pintura, y después ya con el tiempo me vine al Centro de las Artes a lo de grabado. Y ahí fue donde como que la arquitectura la fui dejando un poquito, más bien mucho, y ya me dediqué de lleno a la pintada. Pero sí, yo creo que sí están por el mismo camino, un poquito. Bueno, yo también soy arquitecto y estudié también diseño de iluminación, que creo que pues se refleja mucho pues, en la fotografía, ¿no? La iluminación, pues al final la palabra fotografía significa escribir con luz. Entonces, pues es una forma de observar mucho más los detalles, de cómo los materiales que te rodean y la luz, cómo se complementan el uno con el otro. De qué forma quieres que le pegue la luz a los objetos para dar el mensaje que quieres. Si quieres pues, un medio rostro, pues sabes que tienes que poner a lo mejor la luz de un lado. Si lo quieres de frente, aunque a lo mejor es un poco plano el retrato, pues, pero se ve toda la cara. Todo ese tipo de cosas pues los aprendes a través pues, del manejo de la luz. Y la arquitectura pues también es un arte, ¿no? O sea, es un arte, nada más que ahí tenemos esa frustración de que tenemos que cumplir con la función, ¿no? Y que tenemos que cumplir con un terreno, y que el vecino pintó su casa naranja y el otro vecino la tiene morada y tú tienes un contexto con el que tienes que equilibrar tu trabajo, ¿no? Entonces, a mí me encanta que en la fotografía es un lugar donde me siento que puedo expresarme al 100%, porque pues no hay reglas, ¿no? O sea, por más que te digan que están las reglas de composición o que están las reglas de colores o de contraste o de saturación, todo ese tipo de cosas, pues en el arte no hay reglas, o sea, están estas reglas básicas, pero también las reglas se pueden romper aquí. En la arquitectura no. Entonces eso a mí me encanta de cómo he tratado como de ir mezclando mis estudios profesionales junto con la fotografía, que la fotografía no la he estudiado nunca, soy autodidacta. Y también he estudiado pues mucho como la espiritualidad, la meditación, todo esto, y también creo que es algo que trato de reflejar en mi trabajo. O sea, aunque no va de la misma rama, como en el caso de la filosofía, ¿no? La espiritualidad siento que
que es algo muy importante que puede dar un contexto y un mensaje fuerte a tu trabajo una vez que tratas de entender cómo funciona el cerebro y qué te hace sentir paz y qué te hace sentir miedo y qué te hace sentir diferentes emociones y cómo a través de una composición podemos lograr transmitir eso que estamos buscando transmitir. Entonces, pues es una mezcla de diferentes estudios en diferentes ramas que creo que sí todos se ven reflejados en mi trabajo. Y, sí. Muy bien, muy interesante. Ok, entonces la pregunta era de la inspiración, ¿verdad? ¿Sí, no? La inspiración es también, de hecho, la inspiración es muy impresionante. Desde soy chico, siempre como tengo la inspiración de todo. No es solo no son solo como partes las que conozco. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Aquí estamos aquí y estoy viendo como las árboles aquí, todo. Está como la estructura de ahora estaba como una inspiración de la forma como de las cosas. Y también aquí la alfombra tiene como esas estructuras aquí. Todo de es una inspiración. A veces está un poquito complicado para las estructuras o las cosas que lo veo, para organizar las cosas como de nuevo en la arte. Porque, por ejemplo, tú puedes como romper las estructuras y crear nuevas estructuras de formas. Por ejemplo, ahora tengo a veces como es muy rápido. Por ejemplo, ahora la estructura de la bola y ¿cómo se llama? De la alfombra, una combinación de ahora en mi cabeza tengo una composición listo. Es como muy espontáneo a veces y a veces no es como tan espontáneo, es pensado, como tengo como una idea que quería como expresar y yo hago como dibujos, como muchos dibujos para hacer como la composición que quiero. A veces son más de 20 dibujos para tener la composición, especialmente con figuras. Por ejemplo, cuando tienes como el formato, como die sentan o de pie o faltan las palabras, siempre la problema. Bueno, y con está como muy, sí, por la composición muy interesante. La inspiración, ok, entonces también hablamos como de la filosofía, ¿no? Es que la inspiración es otro proceso aquí. Por ejemplo, yo lo leí como algunos filosóficos, ¿no? Como yo tengo la especialización en Friedrich Nietzsche, el filósofo, y a veces cuando estoy, por ejemplo, leyendo los textos, aquí tienen como la obra o como el formato, no es como la composición de la idea, está solo como en texto, aquí está todavía. Por ejemplo, cuando tú explicas, por ejemplo, un foto, ¿no? Tú dices solo qué está en el foto, pero ese proceso reverso. Por ejemplo, una persona tiene en la cabeza y escribe con palabras, y ahora otra persona está leyendo las palabras y tiene en su cabeza una imagen, a veces espontáneo, a veces no. Y yo me gusta hacerlo, yo lo hice muchas veces, que yo lo leí y tenía como la imagen en mi cabeza y después yo saco como mis noticias y lo hice como el dibujo y para preparar la obra. Sí, es como un interesante proceso, pero claro que hay otras. Ok, entonces seguimos. Yo estudié administración de empresas y realmente pues, la planeación, organización, dirección y control pues es el día a día.
aunque si yo pienso en la organización, pues en mi desorganización del taller está muy organizado, porque al momento de trabajar muchas veces se necesitan diferentes materiales y es difícil el orden, pero para mí ese desorden es un orden. En esto que me ha dejado el camino, que hemos aprendido en especial en el área artística, creo que en un inicio yo empecé por aprender a pintar. Yo quería pintar, entonces bocetos, dibujos y después pintura. Pero se empezaron a abrir diferentes caminos y esos caminos llevan a usar otra área, a trabajar sobre otra área, que en este caso fue la cerámica y he tomado otros cursos, pero sobre todo el camino de la sociología, de la filosofía, de la sensibilidad. Como que este tiempo donde se ha ido trabajando creo que es un constante aprendizaje, porque en el arte yo creo que todos sabemos que no es aprender una técnica y ya, va más allá de aprender esa técnica. Y justo ahora que platicabas, Fer, de la magia, de ese momento mágico, en mi proceso de ahora entre la pintura abstracta, llega un momento que uno está entre el lienzo en blanco y es un reto. Entonces, porque ¿qué va a salir? Yo no trabajo con bocetos, entonces ¿qué es lo que va a salir en ese lienzo? Y hay un momento clave que es como la magia, como que uno puede estar pintando, 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 pero conecta, yo le llamo al corazón, que entonces fluye. Y entonces ese fluir, en mi caso, trato de lograr un caos, donde de repente dices, qué barbaridad, no tiene ni pies ni cabeza, pero cuando se logra ese caos es porque ya se está acercando al final. Y a la vez el caos es mágico, pero llegar a ese caos no es fácil, porque ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Y a veces el caos sale en 10 minutos, cuando se estuvo trabajando 2 horas o 3 horas, en mi caso. Y en ese caos que aparece, hay áreas donde uno dice, es que esta área está muy interesante, me gusta el terminado, pero sin embargo, si me alejo, esa área tan interesante no se completa con todo el cuadro. Entonces también se maneja como un desapego a no consentir el área, ¿verdad? Entonces creo que este camino desde sus inicios sí ha abierto diferentes formas de pensar, sensibilidad y pues a seguir aprendiendo, porque todo el día es aprender, tanto en la materia, en lo físico, en lo mental y en la reflexión. Gracias. Bueno, en mi caso yo creo que yo tuve, se podría decir, la fortuna de que mi familia se dedican a las artes plásticas y que no hubiera o sea, que siempre estuviera más claro en mi caso de poderme dedicar o bueno, ver primero como un ejemplo en caso de que se puede vivir de esto y aparte que yo estudiara la carrera de artes plásticas, porque a veces se encuentra como una posición así de que atípica, ¿no? De que ¿para qué estudiar eso? O hasta yo pensé en un punto también estudiar, lo más relacionado era pues, diseño gráfico o arquitectura, que es lo que me gusta mucho también, o antropología también. Pero bueno, me decidí por la licenciatura y digo ventaja porque pues, no hubo ninguna, o sea, fue el camino así como limpio, ¿no? Para llegar a hacer una carrera en licenciatura, a comparación de lo que conozco o compañeros de la carrera. Y en la carrera yo creo que hubo dos como beneficios, fuera de lo que puede uno siempre criticar o ver negativo de su escuela o de todo, ¿no? De tu presente, de tu trabajo, de dónde estás. Pues ahí lo que yo sacaría por un lado fue que pues, te puedan a machetearle y que saque las cosas, ¿no? O sea, en figura humana, yo ya sabía dibujar, pero ahí realmente con el sudor aprendí a perfeccionar y a tener armas para hacer lo que yo quisiera en lo figurativo, ¿no? Bueno, en la figura humana, por ejemplo, en la escultura, y sobre todo la gráfica y la pintura fue donde yo me fui al final más, y tiene que ver mucho también con los maestros, y, o sea, bueno, eso por un lado sería lo positivo que me dejó la carrera,
Y por otro lado son los contactos o la relación o la gente que conocí ahí, tanto alumnos que son colegas o compañeros o gente que siempre me voy a topar ahí, o mis maestros que se convirtieron en también gente muy cercana, porque también yo supe meterme ahí donde veía yo que me interesaba ciertos maestros que estaban haciendo, y a partir de conocer como esta escena, esta real escena artística o de producción en San Luis, empecé a ver de qué forma se puede vivir a partir de esta carrera, no solamente como de salir y con el papel conseguir un tiempo completo en una escuela de gobierno. Hay muchas cosas que yo veía que aspiraba a la gente de mi generación, o ser docente, ¿no? Que al final soy docente todavía, pero siempre aprendí a dividir mi tiempo en mi taller, a producir y a trabajar. Bueno, y al conocer a esta gente, conocí ciertos autores, ciertos libros específicos y autores que no había conectado de otra forma más que estando ahí. O sea, autores contemporáneos que se dedican a la pintura únicamente, o a la gráfica, o al arte más conceptual, o autores que yo no había detectado de hace 100 años o 200 años, pero que no eran los clásicos, ¿no? Y con eso conecté más hacia donde yo quería ir en mi obra, y por qué pintaban o por qué hacían lo que hacían esos artistas, dependiendo de su contexto histórico, qué es lo que estaba en boga, la cultura de su país, la filosofía de su tiempo, todo eso, cómo hacía un perfecto mix para crear sus obras, ¿no? Que eran coherentes con su época. Y entonces yo empecé a descubrir que hay gente, actualmente artistas que son como, pues se podría decir así, ¿no? El nuevo Picasso, o quién sería ahorita si su tiempo, no sé, del siglo XX, Picasso, o no sé, Francis Bacon, o gente que a mí me interesa, ¿no? ¿Cuáles serían los equivalentes actuales? Y descubres que hay un gran número que no son como los más populares, o no, que no salen así como en la... y descubres o investigas cuál es su proceso, cómo es posible, cómo puede alguien hacer mediante el dibujo a lápiz en papel un dibujo que sea realmente arte contemporáneo. Todo eso, ¿no? Cómo influye su entorno, ir de lo general a lo particular, cómo yo podría crear eso estando en San Luis Potosí, de tal año, en tal fecha, siguiendo estos procesos. Esa aclaración que tuve, que tengo, fue a partir de esta gente que me conectó con sus procesos y con ciertos autores clave o libros que me hicieron, pues como ya clavarme y meterme de 100% a la producción. Entonces yo creo que es esas dos factores que influyeron en mi producción actual, o en mi forma de vida, pues, o de ver esto, de la escuela o de los talleres. O sea, como tal, la carrera, el papel también te sirve, porque puedes dar clases en tales lugares. O bueno, es una licenciatura, pero al final, pues sí, te ayuda en lo técnico, llegar a un nivel y poder hacer realmente lo que tú quieras a partir de tu proyecto. Y esta gente que me ayudó a meterme más en el concepto de arte, ¿no? Más allá de repente pueden haber, de repente tú puedes identificar algunos artistas que son muy famosos o muy conocidos, pero realmente es un arte más frívolo, que está bien, pero también quizá me gustan otro tipo de artistas, o me gustan esos artistas, pero me gusta de ellos ver su mercadotecnia o cómo llegaron ahí. Todo este tipo de cosas, pues creo que pues, me sirvió la formación en la escuela. Muchas gracias. Y la última pregunta, y ahora sí, como estamos terminando, que sean breves, entre menos palabras puedan definirlo. Porque la pregunta es, ¿qué elementos toman como inspiración para su trabajo artístico? Tomen unos 5 elementos o menos, posiblemente menos, que estén presentes o que sean constantes dentro de su trabajo artístico. Y ahora toca
Sí. Ok, pues sería mi entorno inmediato y a partir de ese entorno hablar de temas universales y de mí, el paisaje, la identidad, así era. Sí. Y el humano, o sea, como este rollo antropológico me interesa mucho, a partir de mí y de mi entorno inmediato. 5 palabras concisas. Las que salgan. Comunidad, reflexión, construcción, humanidad y trabajo. Todavía no estoy listo. Pensaba que Ok, te sigo. Figura humana, naturaleza, espiritualidad, conexión y el cosmos. Yo creo que el paisaje, la figura humana un poco como trabajada como en las escalas de arquitectura, nada más la silueta, nada definido. Y sobre todo yo creo que el minimalismo. Yo creo que bueno, los personajes, el transitar, la persistencia, el compromiso y el paisaje también, los bosques, la naturaleza. así. Falta yo. Tengo solo 4. Ok. Como yo expreso, es como rápido, espontáneo, como de los rápidos movimientos de las manos. También como yo dibujo mucho. Aquí tienes como con muchas, no con las curvas, como más contrario. Rectas. Sí. Y también las figuras, es otro punto. También la técnica, mucho acrílico y la complejidad también. Pues ahora se queda abierto al público si quieren hacer alguna pregunta para todos o para alguno en específico. Y pues bueno, como ahora para ustedes público, de estas palabras que nos dijeron ahorita que podamos subir y ver la obra, ver si las encuentran en los trabajos de los artistas. Sería interesante transitarlo y recorrer la exposición, pero viendo estas palabras. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta que pueda externarla, este es el momento. Para allá. A ver, a mí me da curiosidad que ¿cómo te llamas? ¿Antonio? Nos dijera qué artistas te refirieron a Picasso, porque es mi héroe y entonces yo quisiera saber qué otros hay. Como la versión para mí contemporánea, Sí. algo así. Sí. Pues hay un pintor que... Es que Picasso también vivió mucho tiempo y tuvo muchas fases, ¿no? Y todas fueron, sobre todo al principio, siento que fue la etapa más genial de él. Al final, también el tiempo fue cambiando y se hizo comunista, se hizo surrealista y ahí se fue adaptando un poco, pero ya era Picasso, ¿no? Pero yo creo que las primeras 3 etapas, la azul, rosa y el cubismo, fue, bueno, o sea que realmente revolucionó, pues, también estaba pues, en París y era el lugar, el momento y tal. Hay un pintor que es escocés, se llama Peter Doyle, que me gusta mucho. Doyle, con G al final. Doyle, ajá. Bueno, yo no creo que ahorita se podría decir que ha impactado, pues es un pintor de tener unos 50 y tantos años, y de producción lleva desde los 90, pero con el tiempo igual se va a ver como su legado, yo creo.
pero por lo menos está posicionado como en el top así de los que, o sea, como que lo que él hace, sí está creando escuela, ya, o sea, mucha gente, muchos pintan como él, o sea, o su proceso ha afectado, a mí me ha hecho que yo también pinte de una forma, y aparte está posicionado en las ferias de arte, o sea, vende obras, es como los pintores vivos que venden más caro, ¿no? Que eso también es como una frivolidad, pero es real, o sea, como que eso lo democratiza a que todos lo conozcan, al igual que Jeff Koons, o vende a la par o al mismo precio casi que Picasso, pues. Bueno, Picasso más porque ya está muerto. Pero ¿Cómo se llama? Peter Doig, es así, y bueno, Jenny Saville, y casualmente, bueno, no es personal, o sea, es algo que es real. En Inglaterra, bueno, este es escocés, pero está ahí. Inglaterra y Alemania siguen siendo como semilleros de esos grandes artistas, o sea, de ahí, y luego te preguntan, ¿no? ¿Por qué de ahí sale? ¿Por qué Alemania históricamente ha sido el punta de lanza en la cultura occidental? Pero pues estamos occidentalizados todos, ¿no? Ahorita la pintura china también coincide con este rollo de la apertura al comercio y que China está cambiando el mundo. Y hay una serie de artistas que desde los 90 están haciendo pintura o arte conceptual, pero muy, no sé cómo decirlo, pues muy refrescante. Aunque es pintura y es óleo y es una técnica totalmente occidental, cómo ellos reinterpretan esa técnica, en el caso de la pintura, pues, que crean imágenes frescas, o sea, imágenes que sí salen de esta tradición europea, pero que, por lo mismo que la historia de China, ¿no? Que estuvo cerrada a Occidente durante unos años, se abre y tienen otras, o sea, no están tan occidentalizados como nosotros. O sea, nosotros seguimos haciendo naturalezas muertas, estudio de no sé qué, aunque por ejemplo, Peter Doig es escocés, pero entra en una tradición. O sea, sí, los temas, la composición, los tipos de colores. Estos artistas se nota que vienen de otro lado. Y eso es lo que, no sé, a mí me apasiona de la pintura porque es una tradición como muy antigua, o de las más antiguas, pues, de las manifestaciones, y de repente te cae esta bola de pintores que sí es así como muy, refresca mucho toda la escena. Fuera de que sean chinos y fuera de que China o tal, acá lo político, obviamente China los apoya y los empieza a exportar como cultura. Y aquí ya entran como una forma también de colonizar el mundo con las artes, ¿no? Pero realmente sí son buenos por este rollo histórico de que venían de un contexto de que estaba cerrado el mundo China, se abre, la economía se come en el mundo, pero también traen esos artistas muy interesantes. En Alemania está se llama Neo Rauch. Bueno, Neo Rauch es a mí así de lo mejor. ¿Lo puedes deletrear? Así. Neo Rauch es N-E-O. La versión Neo Rauch. Neo, así Neo. Ok. Y el apellido es Rauch, con Rau. R-A-C-H. Si lo quieren googlear es Rauch. Y también está Jonathan Mess, bueno, Mess, like a mess. O sea, Mess, mess, ¿tú sí lo conoces? Daniel Richter, Gerald Richter. Alemania está cañón. Inglaterra, Alemania. Y bueno, o sea, esos. Y en México también hay. ¿Perdón? ¿En México? En México también, no sé el apellido, hay un artista judío, ¿cómo se llama ese pintor? De Azul Rusia. Alguien lo conoce. Es un nombre como hebreo. Estuvo en el MUAC. O sea, a mí se me hace así. No, porque ya no es vivo, un pintor vivo. Bueno, sí, yo creo que él es el que hace pintura conceptual así, está a nivel de cualquiera de esos pintores que les digo. Y es mexicano. Y no es popular, o sea, pero está cañón. Francis Alice también. Oye, Toño, por ejemplo, Rafael Cauduro, esa a mí se me hace
Pues no sé, ya, no, pues eso, como que pertenece a esa tradición más 70s, 90s, ¿no? Como Arturo Rivera y esa figuración como más surrealista y ese hiperrealismo, ¿no? No, es un pintor. Sí. A mí también me gusta, pero siento que... ¿El que sí se pide Spielberg? No, el judío... Yishai. Yishai Judis. Ajá. Judis, no sé qué más. Él es así... Sidman. A ver. Si le pones a pintor Azul Prusia, sale. Es un proyecto que tiene de pintura que se llama Azul Prusia, a partir de los campos de concentración Ah, ok, ya. y de que la cámara de gas de los campos de concentración en Alemania, daban un efecto azul Prusia. Y entonces a partir de eso, de su historia, crea una serie de pinturas usando solamente azul de Prusia, con paisajes de los campos de concentración. Entonces tiene ahí, está muy chido. Porque no es solamente, aparte es un gran pintor y pinta hiperrealismo, pero no es solamente quedarse en lo virtuoso del artista, sino que tiene todo un concepto y es coherente con él, que es pues él es judío. ¿Alguna otra pregunta del público? Actualmente, ¿en qué están trabajando o cuál es su obra más reciente? Para todos. Pues yo estoy haciendo una serie de pinturas de aquí, de mi entorno, que sería como las pinturas que tengo yo, es una de estas nuevas privadas que están por Chapultepec o Monterrey, Lomas del Tec, y este desarrollo enorme que está haciendo en San Luis, ¿no? Está acá, está en la Sierra San Miguelito. No es un tema político, yo no me meto en política ni nada de eso, pero pues sí hay ondas ahí, pero no, porque eso distraería el discurso, ¿no? Y habla como de este nuevo San Luis, como a mí me tocó llegar a San Luis hace 15 años y esa zona yo la caminaba mucho, iba mucho al Cerro del Potosí, toda esa zona me la conocía. Bueno, entonces me tocó ver cómo empezó a privatizarse y crecer, y no es que esté en contra de eso, pero más bien ni a favor ni en contra. Me refiero a que me doy cuenta que a partir de unos años, por donde yo vivo también hay una como comunidad de coreanos, de alemanes también, y de americanos. Yo vivo ahí por Lomas Cuarta y me toca ver que hay restaurantes de coreanos muy chidos, muy ricos, porque son realmente, están hechos para coreanos. Y está hasta el menú en coreano. Bueno, y todo eso me detona como que así como crece la zona industrial ahorita, está creciendo hacia arriba. Y es mitad mexicanos y mitad gente extranjera, pero es un tipo de arquitectura más contemporánea, de más lana. Y quien realmente en San Luis está, pues, gente que vive en San Luis y que está generando más riqueza, aparte de los apellidos clásicos en San Luis, son estos directores o puestos hasta arriba de las empresas extranjeras, ¿no? Que viven en estos lugares. Y no es un tema político, nada más es una realidad que así está pasando y creciendo en la ciudad, y me interesa mucho pues hacer ahí como un registro de eso. Y está en proceso porque sigue creciendo. Yo estoy trabajando ya en los finales, aterrizando en el museo a través de la pandemia. Es el proyecto 365, que se hizo como una investigación de 365 personas que vivieron en el estado de San Luis Potosí, que han vivido en el estado de San Luis Potosí y vivieron la pandemia. Y potosinos residentes fuera del estado, se les preguntó en una palabra, para ti, ¿qué es la pandemia? Por ejemplo, ahorita les pudiera decir, en una palabra para ti, ¿qué es la pandemia? Entonces, fue muy interesante porque el resultado daba respuestas concretas y a la vez respuestas con explicación y respuestas con compartir lo vivido. Entonces, en esta lluvia de palabras, se empezó primero a seccionar por actividad laboral, por edad, y se llegó un momento en que, como se hacía la pregunta,
Decía, yo aquí vengo con mi sobrino y él dice esto, yo estoy con mi familia y mi hermano y mi hijo me dicen esto. Entonces es muy interesante porque es una variedad de palabras de cómo vivieron en una palabra la pandemia. Y entonces se centra al final, evitando todo esto, al individuo en sí, a un individuo que vive en una sociedad que se expresa, que lucha, que goza, que gana, que pierde, y así una infinidad de palabras que es un sentir y un existir en una palabra que es la pandemia. En eso estoy trabajando. Yo estoy trabajando en, bueno, como las últimas, como 2 o 3 semanas, las más estructuras, es como más experimentos, ahora como está muy, muy interesante, es que la experimentación con varios elementos, como polvos, y mezclo como con cada cosa que encuentro nuevo, y ahora porque yo quería más estructura, como más extremo, entonces yo puse cemento, muy extremo, cemento, y cemento como más o menos como 10 kilos en una obra, que claro, está muy grande, sí, es como 1 metro por 1 metro 30 por otro metro 30, y como ponerlo afuera para secar, y también tiene adentro como estiropor, como las bolas de estiropor, sí, y también tiene también como hojas de árboles adentro, como una mezcla de muchos. Y arriba para si tiene una color muy interesante, es como una capa muy delgada de acrílico arriba. Y siempre más tapas, porque a veces, y al final se ve como muy, como un paisaje en Google Earth, o un desierto, si estás como la vista del avión abajo de la tierra, porque tiene otra vez como los ríos, porque se ve como, solo este es de la estructura del cemento y de los polvos que lo usan. Y hay muchos de este, y pronto ojalá tengo otra exposición de este. Sí. Y antes de yo tenía la exposición Unswerving Existence. Este va a ser como totalmente online en una telemedia exposición que funciona como Google Street View, pero en una galería, para poder como entrar y como mover adelante, atrás. Y cuando está listo también voy a poner de Unswerving Existence la invitación en mi Instagram y Facebook. Gracias. Bueno, yo he estado trabajando últimamente, sobre todo en colaboración con otros artistas. Traigo mucho ahorita la idea me gusta mucho la mezcla de disciplinas. Al yo hacer fotografía, pues me encanta ver el trabajo de mis amigos artistas, que sobre todo es pintura, y es como cómo poder mezclar estas dos ideas y crear algo que tenga no solo estas dos disciplinas, porque también incluye mucho el baile, para esto también que les decía de la figura humana, pues es la figura humana en su forma más expresiva, ¿no? Cuando de verdad están demostrando algo con su cuerpo y no solo están parados en medio de la nada. Entonces me encanta esta idea de la mezcla de disciplinas de baile, música, escultura, fotografía. Cuando logras mezclar todas estas disciplinas en una sola obra, se me hace padrísimo. Eso es algo de lo que he estado haciendo actualmente con otros artistas potosinos, y además he estado produciendo algo de obra para una exposición que vamos a tener a partir del día 13 de mayo en el de la universidad, en la Caja Real, con otros jóvenes potosinos, para que ahí se vayan a dar una vuelta. Se me hace que va a estar muy padre la exposición, pero no les puedo contar de eso porque nos pidieron que fuera obras inéditas, entonces ahora sí que
hasta que lo vayan a ver ahí en persona o que se vea antes allá, les puedo contar un poquito más de eso. Pero sí, es la idea. Estoy trabajando mucho con otras disciplinas, estoy haciendo un poquito de mi trabajo personal también. Pues sí, mucho de, sobre todo figura humana en el medio natural, es lo que hemos estado haciendo. Yo traigo como la inspiración de un libro que leí que se llama La historia de las cosas, de Annie Leonard, y es más o menos de todo el proceso tan difícil que se lleva para llegar a, por ejemplo, a construir este vaso, a esa jarra, lo que sea, y en lo fácil y en los 3 segundos que lo desechamos. Entonces, de eso se trata, de la indiferencia, de todo lo que estamos haciendo, porque este mundo está cada vez más lleno de cosas y nosotros también nos llenamos de cosas. Entonces, aquí uno de los grabados es eso, ¿no? Es la de que se voltean a ver y son unas figuritas y cada quien ve para su santo, o sea, pero en realidad estamos unidos con unas raíces ahí que puse o sea, es el mismo piso en el que vivimos, ¿no? Entonces es como la indiferencia de todo el medio ambiente, de cómo no, ya no me queda para la basura, o sea, cómo con el simple hecho de una cosa, un desecho, pero ese desecho va entorpeciendo el ciclo de las cosas. Entonces, por ahí va mi tema de ahorita, es como la indiferencia al medio ambiente. Bien. Pues yo sigo trabajando sobre mi serie principal, que son los personajes. Es como el compromiso que tenemos al existir, tenemos un compromiso de vivir y de persistir, de lograr nuestras metas, lograr nuestros sueños. Y bueno, tengo una serie de rostros no tan definidos, están trabajados con líneas sueltas, y algunos personajes, sus rostros son más claros, otros son más borrosos, porque también al transitar dejamos de vernos mutuamente, nos volvemos tan egocéntricos y tan indiferentes hacia lo que tenemos en nuestro entorno, que a veces es necesario como adentrarnos y ver qué tenemos realmente y qué es lo que podemos proporcionar y aportar. Todo esto surge de una instalación que vi que me llamó mucho la atención, de un artista donde en la esquina del museo tiene un montón de dulces, y la idea de esta instalación es solamente que llegues, que tomes un dulce y puedas percibir el movimiento que tiene a tu alrededor. O sea, al tomar uno, ¿qué pasa con nuestro entorno? Entonces, eso lo traslado mucho a mi vida. Las decisiones que tomamos, tenemos que tomarlas a partir de la conciencia y el compromiso y la responsabilidad que tenemos de ver qué es lo que va a pasar con nuestro entorno, ¿no? Entonces, en general, ese es mi tema principal. El otro tema que tengo ahí, que seguramente voy a seguir trabajando, es lo de los diferentes talleres de pintura. Ahora estoy con el mío. Me gustaría más adelante tomar imágenes de otros talleres de amigos pintores para poder expresar y poder transmitir los espacios de creatividad que existen, ¿no? Y bueno, ideas vienen muchas, pero vamos paso a paso. Eso es lo pronto. Pues muchísimas gracias a ustedes por compartir con nosotros y con el público estas experiencias, información y sus experiencias. Y pues también al público, muchísimas gracias por estar aquí.